Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que os guarde todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. A su nombre, nombre de Cristo. Póngase, quédese de pie, vamos a orar, amén, por lo que vamos a hacer. Póngase de pie, vamos a presentar lo que vamos a hacer, amén. Y ahí mismo le damos gracias a Dios por la palabra, amén. A su nombre. Bien, levante su manita al cielo conmigo, vamos a orar, amén. Presentándole el estudio, dándole gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te seguimos glorificando, te seguimos exaltando, seguimos adorando tu nombre, Dios eterno, de manera especial. Agradecemos de manera especial, Dios, que nos haya permitido estar otro día más en tu presencia, Dios eterno. Padre, gracias por habernos permitido llegar a este lugar, Dios amado. Pedimos, Dios amado, de manera especial, que usted nos permita, Dios amado, en esta hora poder entender, conocer y saber lo que se va a hablar en este lugar, Dios amado. Que su Espíritu Santo derrame espíritu de sabiduría y de conocimiento sobre nuestras vidas. Que nos permita entender y conocer más de su propósito, de su llamado para con cada uno de nosotros, Dios amado. Toda la gloria y la honra es suya, Dios eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. A su nombre. Nombre de Cristo. Dios le bendiga más. Amén. Bien, el tema que traigo para hoy es educación cristiana. Amén. No es para golpear a nadie, ni para que nadie se sienta mal, sino que son cosas que nosotros aprendemos de los más viejos que vemos. Y son cosas que el Señor les enseñó primeramente a sus discípulos, y después los discípulos se lo repartieron a los que siguieron siendo discípulos, hasta tal punto que llegaron a este tiempo en el que nosotros estamos. Amén. Esa es la forma de Jesús vivir, cómo se comportaba, cómo actuaban sus discípulos, cómo se comportaban, hasta tal punto que a Pedro, aunque él quería escabullirse en un lugar, le dijeron: no, tú eres de ellos, porque tú hablas como ellos y te vistes como ellos. Por consiguiente, uno de los primeros puntos a tratar es que todo aquel que se convierte tiene que tener una semejanza con el Dios del cielo. Amén. A su nombre. Se descargó este. Bien, vamos a repartir unos cuantos versos, a lo que yo soluciono eso. Si pasan por este lado, tenemos más posibilidad de vernos cada uno. Amén. Porque de este lado se me va a complicar mucho, porque vamos a estar muy extendidos. A su nombre. Amén. No se asuste que yo no muerdo, yo no juzgo, ni critico, ni nada. A mí lo único que me gusta es hablar la Biblia, pastor. Amén. Alguien que tome, ¿cuántos tienen Biblia? Levantando la mano, que puedan leer. 3, 4. Ok. Se lo van a saltear. Usted dice, cuando yo menciono el verso, usted dice yo, y se va a quedar con eso. Amén. Tengo, vamos a darlo salteado, porque si me puede, yo le digo a usted que soy manga larga, entonces es muy largo, entonces vamos a tomar puntos por afuera. Proverbios 1:7. Salmo 32:8. 32:8. Filipenses 4:9. Salmos 25:4. Ahí están los 4. Amén. A su nombre. Pastora, me puse esto. Lo que pasa es que como yo a veces el micrófono lo suelto, por lo menos ahí se me escucha un chingo, porque a veces la garganta se me va también. Bien. Para iniciar, ya usted tiene su verso, ya puede poner un lápiz ahí, guardarlo, porque hay que prestar atención, porque eso es el punto principal. Veo que la mayoría no tomaron en cuenta la otra vez y no trajeron un apunte, pero vamos a hacer como quiera. Ese es el mío, mire, de una hojita que estaba en el trabajo, lo tomé para hacer algo ahí. Amén. Para usted, ¿qué usted entiende por educación cristiana? Levantando la mano. Para usted, ¿qué usted entiende por educación cristiana? ¿Ha escuchado el término en algún momento? Diga.
Bueno, la educación cristiana, para mí, por los conceptos de un proceso de transformación que busca capacitar al proceso de transformación que busca capacitar y ordenar según la palabra. Amén. Mi definición es parecida. Proverbio 1:7. Entonces, que busca capacitar y cambiar, por ahí. Proceso de transformación que busca capacitar, de transformar, y también, ¿cómo decir? Amén. Mire, ya usted la definió casi, pero vamos también a decirle lo que decía aquí. Es un proceso que busca formar personas en valores y principios del Evangelio. Lo mismo que acaba de decir el pastor, pero agregándole el Evangelio. Amén. ¿Por qué se habla de educación cristiana? Porque lo que busca la educación cristiana es formar personas en un terreno o en un ámbito que no está acostumbrado a vivir y que no está acostumbrado a conocer. Amén. Entonces, por eso se habla de la educación cristiana, porque nadie puede ministrar lo de Dios si no conoce a Dios. Nadie puede hablar de las cosas de Dios si realmente no es moldeado en las cosas. Tiene que enseñársete algo que tú no conoces y tiene que pasar un proceso que no conoces para entonces que en tu vida haya una transformación y tú puedas hablar, enseñar a otros, hablar para que otros pasen por su proceso y hablar a otra persona. Amén. ¿Me voy a entender? A eso se refiere la educación cristiana, a moldear a la persona conforme a la voluntad de Dios. Porque nadie puede decir que ha cambiado o ha sido una persona diferente si primeramente no ha pasado por el molde y por la enseñanza de Dios. Amén. El objetivo de la educación cristiana es que usted conozca más de Dios. Siguiente, como estamos en el Evangelio, vamos a hablar cosas de Dios, no vamos a hablar cosas de pero aquí hablamos de Dios. Amén. El objetivo la educación cristiana o el objetivo del estudio de hoy es que nosotros, usted me diga, amigo, tú tienes un conocimiento de Dios, a veces que no se nos escapa. Por eso es que la Biblia dice que la palabra de Dios es nueva cada mañana. O sea que usted puede interpretar una cosa hoy, la interpretación, porque la Biblia, por eso es que es el mejor libro del mundo, porque no es privada, o sea que usted interpretó algo y se va a quedar ahí, no. Usted puede interpretar hoy, pero no puede interpretarlo de otra forma. Amén, a su nombre. Otro objetivo de la educación cristiana es formar el carácter en usted o en la persona que quiere recibir la enseñanza. Nótese, al hablar de carácter, pastor, una persona que tiene un porte y un molde ya creado. Cuando hablamos de una persona que tiene, hablamos de una persona que ha aprendido a formarse en un momento difícil, un momento de prosperidad, hasta tal punto de que esa persona no es movido ni titubeado por cualquier cosa que pase, sino que sí, porque es una persona que entiende y conoce lo que sabe. Amén. Una persona con carácter es una persona que sabe en el lugar en que está y sabe para qué está en ese lugar y conoce para qué está en ese lugar. Amén, a su nombre. El objetivo que podemos ponerle a la educación cristiana es formar la integridad suya. Para el que no entienda, integridad es lo que le permite mantenerse a usted puro por encima de las ofertas del enemigo, por encima de la batalla, por encima de las dificultades y de todas esas cosas. Cuando una persona hablamos que es íntegra es porque no se mueve por lo que digan, ni por lo que hablen, ni nada de eso, sino que se mantiene porque mantiene algo conocido como integridad. A su nombre. Hoy me toca hablar un chininín, pero los versos están ahí por si acaso. La principal característica de la educación cristiana es que usted se forme tanto espiritualmente
como moralmente. Hablando en el sentido de que a la hora de hablar de una persona que tenga que formarse espiritualmente, estamos hablando de que, como dice la Biblia, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de siglo y todas esas cosas. Por consiguiente, cuando hablamos de que dentro de la educación cristiana usted tiene que aprender a formarse espiritualmente, le están diciendo a usted que usted va a llegar a un escenario donde las cosas no se ven con los ojos físicos, sino de manera espiritual. Por eso es que hay mucha gente que dicen que saben de Dios y conocen de Dios, pero al llegar la guerra empiezan a criticar y a murmurar porque no tienen la espiritualidad todavía necesaria para poder afrontar las cosas como van. Por eso se le dice el verso, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Por eso hay que entender que el Espíritu, el mismo Señor dijo, el Espíritu mismo dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, pero que también el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. También dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Todo lo que está abonando es que todas las cosas se hacen de manera espiritual dentro del Evangelio. Pero también se le busca a usted formar moralmente. ¿En qué sentido moralmente, pastora? En que cuando usted se convierta o acepte a Cristo, su forma de actuar, de pensar y de comportamiento sea diferente a la del mundo. O sea, que ya usted sea una persona formada, capacitada y envuelta en las cosas de Dios. Hasta tal punto de que digan que usted no es como era antes. Hasta tal punto que digan que usted cambió. Hasta tal punto de que digan que usted es mejor que antes. Por eso estamos hablando que una de las características de esto es formarnos moralmente. Amén, a su nombre. ¿Vamos entendiendo hasta este punto? Yo creo que si yo hago dos preguntas, usted me la contesta porque no estoy hablando muy duro, ni muy arragado, ni nada de eso. Amén, a su nombre. Otra de las características de la educación cristiana, pastor, es poner a Dios como el centro de todo. O sea, que yo le estoy diciendo a usted, que a la hora de usted centrarse en aprender de Dios y de conocer de Dios, usted tiene que centrarse, pastora, en algo, y es en que todo ronde conforme a Dios. O en un término general, cristocéntrico. O sea, cuando usted quiera aprender de Dios, cuando usted quiera conocer de Dios, cuando usted quiera acercarse a Dios, todo lo que usted aprenda tiene que venir conforme a Dios, envuelto con Dios, pegado con Dios y todo Dios. A su nombre. ¿Me estoy dando a entender? O sea, que usted no me puede hablar a mí que usted tiene educación cristiana o que usted tiene moral e integridad o que usted es una persona transformada donde su vida no gire completamente en torno a Dios. No, tiene que girar conforme a Dios para que su vida sea diferente. Amén. Eso es fácil de entender, creo yo. A su nombre. A su nombre. La historia de dónde viene la educación cristiana, como ya le di una introducción al principio, viene desde los discípulos. Todo lo que nosotros hacemos o decimos tiene que ser conforme a cómo Cristo anduvo y se comportó. Pero cómo nosotros nos comportamos como Cristo andó si ni siquiera nos dejamos enseñar. Porque el primer punto para usted ser como Jesús, actuar como Jesús, ser un servidor de Cristo, es que usted se comporte y actúe como Él. ¿Me doy a entender? Usted no me puede decir a mí que usted es un servidor de Cristo, que usted sirve a Dios, que usted es un evangélico, donde usted ni siquiera tiene la posibilidad de vestirse como Él se viste, hablar como Él habló, comportarse como Él se comportó y actuar como Él actuó. Amén. Entonces, por eso se habla de que todo lo que venga con educación tiene que venir conforme a Dios, cristocéntrico. Porque desde el principio fue establecido así. No es desde ahora. No es porque la pastora le quiere enseñar a usted que primero hay que llegar temprano. No, no, no. Es que desde la antigüedad se estableció así. No es que usted quiera ser el mejor que todo el mundo, no. Lo que pasa es, vamos a explicarlo de manera sencilla. En la antigüedad, cuando se hablaba de la palabra de Dios o se hablaba de la Biblia, pastor, se hablaba de la Sagrada Escritura, los pergaminos, era la que tenían los fariseos, que abrían su libro
de Isaías, podemos decir, del profeta Jeremías y demás profetas, y ellos enseñaban al pueblo lo que estaba escrito en el libro. Pero dice la Biblia que ellos no le ponían ni con un dedo lo que pasaba ahí. O sea, que ellos predicaban, pero no vivían. Entonces Jesús, cuando vino, lo primero que dijo fue, esto no puede ser así. Tiene que ser diferente. Hasta tal punto de que Cristo se comportó como Él quiere que nosotros nos comportemos. Actúa como Él quiere que nosotros actuemos. Y vive como Él quiere que nosotros vivamos. A su nombre. Por si acaso tiene alguna duda o alguna referencia, vamos a leer el primer verso, amén, para darle oportunidades. Primer verso que di fue Salmo 32:8, amén. Salmo 32, verso 8. Perdón, lea Proverbios capítulo 1, verso 7. Amén, a su nombre. Amén. 1:7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría, instrucción, para recibir dichos profundos, para recibir instrucciones. No, ese no es. Proverbio 1, capítulo 1, verso 7. 1:7. Capítulo 1, verso 7. No, es solamente el 7. A su nombre. Léalo, pero léalo, no es que está mal, es que lo lea. Gloria. Sí, lo que pasa era que ella estaba yendo 1:1. Pero, por eso que yo estoy buscando, el 1:7. Lea el capítulo 1, ¿verdad? Verso 7. El temor del Señor, en el principio de la sabiduría. Los necios desprendecían la sabiduría, la instrucción. Amén. Eso es una Biblia de diferentes interpretaciones. Pero el verso en sí lo que dice es: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso es lo que quiere. Lo que pasa es que es una traducción un poquito más diferente a la que manejamos. Amén. Pero ahí es donde se basa la educación. ¿En temer a quién? Nadie que quiera aprender de Dios puede hacerlo si primeramente no tiene temor de Dios. Porque hay muchas personas, pastoras, que buscan conocimiento para pisotear a otra gente. Hay muchas que buscan conocimiento para hacer menospreciar a otros, eso sucesivamente. Pero a la hora de Dios hablar de que te va a dar sabiduría y conocimiento, primeramente tú tienes que comenzar por temor, sabiendo que la palabra de Dios son viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir los tuétanos los huesos y discierne los corazones, los pensamientos. O sea, que cuando hablamos de la palabra de Dios, la misma palabra de Dios escudriña para qué tú quieres usarla y para qué no quieres usarla. Y aunque usted piense que está mal para usted, aunque usted piense que está mal lo que está hablando él, quizá la misma palabra lo edifica a usted, aunque él esté mal. Porque hay gente que son puentes, no es así, pastor. Hay gente que son puentes que están para nosotros pasar por encima de ellos. Porque ellos se van a perder, pero nosotros vamos a pasar por encima de ellos. Amén, a su nombre. El segundo verso, léalo. Salmos 32, creo que fue que di. 2:8. 8. Por esto, orará a ti todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegará hasta él. Por tanto, orará a ti todo santo. Estamos en educación cristiana, amén. No me he salido del tema. Estamos hablando del Señor. Son mandatos que Él le da a las personas. Y el mismo salmista dice, por tanto, orará a ti todo el mundo. O todo, mayormente el que quiera ser salvo, porque eso no podemos abonar tampoco al que no quiera. Pero lo que mayormente dice, orará a ti todo santo, refiriéndose al Señor y hablando de la educación cristiana. Vamos a entrar en los puntos, porque yo veo que hay mucha gente como que todavía no se conecta mucho conmigo. Vamos a entrar directamente. Agárrese.
Bien, cuando hablamos de educación cristiana, debemos comprender varios puntos que no pueden pasarse nunca por alto. Mayormente la educación cristiana se la dan los pastores a los miembros cuando llegan nuevecitos, que son los que le dicen cómo actuar, cómo comportarse y cómo qué decir y cuándo decirlo. Por eso es que no creo en esa persona que diga que tiene un pastor o una pastora y no tenga el mismo molde de su pastor y su pastora. Porque que entonces usted lo enseñó a otra gente. ¿Me voy a entender? A la hora de usted decirme que usted tiene el comportamiento de Dios y usted se congrega en una iglesia, usted tiene que parecerse por lo menos a esa iglesia. Tiene que tener señales de que usted se congrega ahí. ¿Me doy a entender? Se supone que cuando usted llega, lo primero que se le enseña a usted es ¿a qué, pastor? Mira, Cristo murió por ti. Tú eres salvo ya porque tú hiciste la confesión de fe. De ahí para adelante consta de ti de que tú cuides la salvación que te dieron a ti. Mientras más viejito tú te vas poniendo en el evangelio, te van enseñando más cosas. Hay gente que a veces critica ciertas cosas, pastor, y yo digo, no es que critiquemos ciertas cosas que tú tengas ni comportamiento que tú tengas. El problema es que estamos tratando de que tú llegues al molde de Cristo. Hasta tal punto de que cuando te critiquen, tú no critiques. Que cuando hablen mal de ti, tú no hables mal de esa gente. Que cuando otro diga, no voy a la iglesia porque está tarde o qué sé yo, tú puedes decir, no, yo tengo que ir porque tengo un compromiso con Dios, no con el pastor, con Dios. Dentro de la educación cristiana que usted debe tener, y es doctrina básica, a usted se le enseñó, ¿no verdad?, que quién es la Trinidad. Usted se le enseñó eso es básico. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dentro de esa enseñanza que se le dio, también se le dijo a usted cómo operan cada uno de ellos. Siendo el Padre sentado en su trono, el Hijo el que murió por usted y por mí, el Espíritu Santo que nos consuela y nos guía a toda verdad y toda justicia. Eso es lo básico que se le dice a una persona. Porque cuando usted me habla a mí de que usted tiene educación cristiana, usted no sabe que el Padre se manifiesta de otra forma diferente, ya entonces hay un problema conmigo. Porque entonces usted no va acorde con el verso que leímos al principio, en Mateo 28, capítulo 19 y 20. Por tanto, ya se discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Hijo. Aunque usted cree que se le está enseñando eso porque nosotros queremos, no. Fue un mandato que se le dio a todo el pueblo de Dios, de que predicáramos el evangelio. Y el que creyere, pastor, que fuere bautizado, para que así sea salvo. Diga. Tengo una pregunta. Ajá. ¿Por qué no Dios establece que a personas no bautizan el Padre y el Espíritu Santo, sino nada más en nombre de Jesús? El problema de mucha gente es que se basan en un verso bíblico y quieren abonar todo a un verso bíblico. Y yo le he explicado a usted que usted no me puede dar una doctrina de un solo verso. Tiene que dar una doctrina conforme a lo que diga Dios. ¿Quién hablaba en Mateo 28, capítulo 19 y 20? Era el Señor Jesús. Si salió de la boca de Dios, ¿por qué yo tengo que hacer lo contrario? ¿Qué dice el verso? Bautizándolo en el nombre del pastor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ah, no, que Jesús solo, que Jesús solo. Ok, Jesús bajó del trono, se hizo un hombre, habló en el Jordán desde el cielo y habló en la tierra, y él también se convirtió también en el Espíritu Santo y también descendió sobre él mismo. ¿Qué podría ser así? Pero lo que Dios da de entender en este verso es la forma en cómo Dios se manifiesta. Eso hablábamos en el otro estudio, y es que usted conoce a Dios en la forma en cómo Dios se manifestó a su vida. Por eso yo le digo a usted no me puede decir a mí que Cristo sana si a usted nunca lo ha sanado. No tiene fundamento tu palabra. Así que Dios sanó a la mujer del flujo de sangre, que Dios sanó al paralítico, ok, lo sanó a ellos. Pero ¿cómo se te presentó a ti? ¿En qué momento de dificultad tú estabas pasando en tu vida y apareció Jesús ahí? ¿Usted no sabía que en la Biblia Jesús, del Señor Jesús o Jehová tiene mucho nombre?
Jehová Nisi, Jehová mi estandarte, Jehová Rafa, Jehová Sama, el Adonai, el lirio resplandeciente de la mañana, el varón de guerra, el Shaddai, Adonai. Tiene muchos nombres, porque que cada quien se topó con Jesús en un momento diferente de su vida y en ese momento le puso un nombre. Tú eres mi Dios Salvador. Tú eres mi Dios Libertador. Tú eres varón de guerra. ¿Me da a entender? Por eso es que yo no puedo abonar esa parte que a mucha gente dice, no, que Jesús solo, que Jesús solo. Lo que pasa es, quizás para Jesús solo, obvia mucho al Espíritu Santo. Y eso está mal. Porque que si tú movías esa parte, entonces ¿quién te está consolando a ti ahora? ¿Quién te está guardando a ti para el día de la venida cuando dice la Biblia que Él le va a presentar su novia al Padre? Jesús dijo, para cuando una gente le diga a usted, me voy. ¿Con quién fue que dijo que me voy? Está hablando Jesús. Dijo, me voy. Iré al Padre. Pero no que no lo dejaré. No lo voy a dejar solo. Le voy a dejar el Espíritu Santo, el cual lo convencerá y lo llevará y lo guiará a toda justicia y a toda verdad. Y no fue así que pasó. Porque dice en Hechos capítulo 2, verso 1, habiendo un grupo de gente reunido el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo y descendió ¿sobre quién? Sobre los que estaban ahí unánime juntos. ¿Qué la promesa era esa? Cuando Pedro sale, que están discutiendo, no, que esa gente está borracha. No, esto fue una promesa que nos dieron a nosotros, de que Él venía a derramarse sobre nuestra vida. Y desde ahí el evangelio comenzó a ser el evangelio. Jesús podía quedarse, pastor, pero que ya el trabajo de Él estaba terminado. Como Jesús ya estaba terminado. Le toca al Espíritu Santo, que va a guiar a toda verdad, a toda justicia, que te va a enseñar lo que tú no conoces ni sabes. Jesús vino en carne, se podemos decir, y se manifestó esa parte. Pero que Jesús en esa forma tiene su otra misión. Ya la misión es del Espíritu Santo ahora. Dice la Biblia que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Pero quién es que lo hace? El Espíritu Santo que está dentro de usted. ¿Cómo yo me doy cuenta que tengo el Espíritu Santo? Por los frutos. Nadie puede decir que tiene a Dios si no tiene fruto. Paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, amor, templanza. Que con tales cosas dice la Biblia que no hay ley, porque salen de dentro del corazón de usted. A su nombre. ¿Alguna otra pregunta? ¿Le respondí bien? La pregunta que yo te dije fue, ¿por qué en aquellos tiempos bautizaban en el nombre de Jesús? ¿Qué verso bíblico dice eso? Porque el único verso que decía que bautizaban en una forma era en Juan el Bautista. Y Juan el Bautista bautizaba en el nombre de Dios. Pero no hay un registro específico que diga que bautizaban en el nombre de Jesús. Y hay otro que dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque mayormente lo de nosotros es que dice en el verso 28, capítulo 19 de Mateo. Si ya me dieron un mandato a mí, de que cuando yo vaya a ser discípulo a alguien, tengo que bautizarlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si me dijeran, bautízalo en el nombre de Jesús, pues yo te agarro y te meto de cabeza en el agua, en el nombre de Jesús. Puedo decirlo. Pero si me dicen, bautízalo, después que, pastor, después que usted lo haga discípulo a ellos, bautízalo entonces en el nombre del Padre. No es así que voy. Lo dice la Biblia, porque eso es una parte que a veces la gente se confunde. Una ocasión una gente dijo, le voy a dar 10,000 pesos al que me haga un bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Yo le dije, ven, dámelo, ven. Mateo 28, 19 y 20. Por eso vamos. Aquí hay muchas personas que todavía, pastor, no saben los beneficios del Evangelio, porque que no entienden la manifestación de Dios. Por eso, ¿cómo manifestó Dios a usted? Así usted conoce a su Dios. ¿A qué Dios te clama? Al que usted conoce. Para mí, cuando Dios se manifestó en mi vida, se manifestó como un Dios de salvación y de liberación. Yo estaba atado, estaba envuelto en muchas cosas. Por consiguiente, cuando yo clamo a Dios, puede libertar otra vez. Porque yo entiendo que Él tiene poder en mi vida para eso. Pero me refuerzo también con la Biblia, donde dice que Jehová es sanador, el libertador y muchas otras cosas más. Para si en algún momento yo estoy pasando un momento difícil, entonces que el Espíritu me agarre, también me haga lo mismo que le hicieron a esta gente. Porque para eso está la Biblia. Para que lo que le pasó
hace, también Dios se manifiesta en su vida. La Biblia no está de que para pasarle solamente por encima. Está porque hay personas que antes de usted vivieron, pasaron momentos difíciles y lograron vencer. Y si ellos pudieron, yo creo que nosotros podemos. Creo yo que nosotros podemos. Bien, dentro de la doctrina cristiana, o la más básica también que se le enseña a usted se le dice que hay un plan de salvación que se ejecutó para que usted llegara a este momento donde usted está sentado ahora. ¿Usted no sabía eso? O se lo explico. Antes de usted venía el Evangelio, Dios en su infinito amor y su misericordia se planteó hacer un plan de salvación para todo aquel que creyera. Basándose, pastor, desde la creación del mundo. Cuando Dios creó el mundo y todo lo que había en él, Dios establece y dice, va un huerto del Edén, un hombre, está solo, una mujer, Llega la caída del hombre, pero Dios no lo deja solo, sino que desde ahí Dios se plantea y dice, yo tengo un plan para salvarnos a todos nosotros. Y eso es otra cosa que a nosotros se nos enseña, y es que hay un plan de salvación para con nosotros, que no es coincidencia que usted sea evangélico, que no es coincidencia que Cristo iba a morir por usted y por mí, que no es coincidencia que el Espíritu Santo esté con nosotros, es que hubo un